Al pasar por el pueblo, todas las casas que ves, pues todas fueron de que mi bisabuelo fue el primero, le fue bien y fue llamando a más chicos del pueblo y se marcharon allí a Cuba. La palabra indiano y otras palabras parecidas solo existen en las lenguas peninsulares, de la península ibérica. Un indiano es una persona que se va a las Indias, ¿no?, que se va a América, pero ya con la voluntad de retornar. Estos indianos eran en su mayoría gente muy pobre que procedía de las zonas de montaña, donde realmente no había para subsistir. Salían de aquí muy jóvenes, algunos con 7 años, con 8. Muchos casos iban simplemente con una dirección escrita en un papel en el cual venía el nombre de un familiar que ya estaba en América y tenían que encontrarlo al llegar allí. No todos los indianos eran negreros, ni todos los negreros eran indianos. No siempre, cuando estamos hablando de personajes que se han enriquecido en América, el telón de fondo es el de la esclavitud o el del comercio de esclavos, no siempre. Pero en algunos casos sí que lo es. Según cuentan aquí, el niño debía ser muy listo y muy espabilado y lo quisieron meter en la Academia Militar de San Cyr. Pero mi bisabuelo les pidió que ese dinero que iban a invertir en él, que se lo dieran para comprar un pasaje a Cuba. Y se marchó a Cuba, por lo que contaban en casa los primeros años lo pasó muy mal, llegó a tener la peste negra y entonces empezó a montar cosas de ultramarinos y la importación para Europa del azúcar y eso fue lo que hizo su fortuna. Como él vio que el puerto de La Habana estaba muy saturado, entonces montó un puerto en la ciudad de Caibarien. Mi bisabuelo se llamaba Gabino Álvarez Menéndez y con 12 o 14 años se fue a Cuba, concretamente a Caibarien, porque un tío suyo, José Menéndez Viña, ya estaba allí. En 1860 y pico la situación en España debía ser muy mala, sobre todo para los niños del campo, entonces decidieron pues, que Gabino tendría mejor futuro marchándose a América. La Habana, en el siglo XIX y principios del XX, es que tenía un nivel de vida superior al que había en España. Entonces venían con el capitalismo más avanzado. Al volver, invierten esa fortuna y transforman realmente el país porque construyen las industrias, construyen los ferrocarriles, las carreteras, hacen los hospitales, los asilos, las escuelas. Una generación o 2 generaciones después, las zonas de donde salieron no se parecen en absoluto a las zonas que dejaron. Cuando digo rural, es absolutamente rural. No hay calles, hay calellas, no hay agua, se va al río a por el agua y de repente aterriza aquí un tipo de construcción que trae todos los modismos de la arquitectura americana, de la arquitectura francesa o inglesa, la que han elegido para una actividad o una vida social que aquí no se trae. Trastoca todo, porque además ese indiano no solo conoce Nueva York y conoce México DF, es que a lo mejor ha pasado 2 años por París, ¿eh? Y ellos no van a volver a su pueblo con los modos antiguos, porque ahí han interiorizado los modos nuevos. Lo típico de las casas de indianos aquí es, primero que en todos los jardines hay una palmera,
para recordar Cuba. Y segundo, que en todos los tejados hay una claraboya, que decían que era para mirar la estrella que marcaba Cuba. O sea que, por otra parte, tenían añoranza de Cuba. Porque lo mismo que construyen su casa para la vida, construyen su morada para la muerte. Y hacen que España descubra por primera vez el arte funerario italiano, a lo mejor a través del indiano. O en el caso de Gabino Álvarez, que consiguió un permiso especial para crear su panteón dentro del territorio de su casa. Tiene un panteón maravilloso, pintado de azul, con unas vidrieras que fueron ganadoras de una exposición de artes decorativas. Estamos hablando de joyas arquitectónicas dentro de este entorno. Intentaban que esas aldeas que habían estado tan olvidadas fueran económicamente prósperas. Todo el dinero que él trajo lo invertía en industrias que existieran ya en Asturias. Y fue todo intentar que Asturias no dependiera solamente del campo. Quisieron hacer un cine y un baile para que los jóvenes del pueblo no se aburrieran y no se marcharan del pueblo y dejaran lo que hoy llamamos la España vaciada, bueno, pues el pueblo vacío. Los indianos siempre fueron muy criticados, porque ellos vuelven y cambian completamente el orden social. El que era más rico y no emigró, ya no es el más rico. Pero desde el momento en que empiezan a transformar la realidad y hacer que las zonas más pobres del país pasen a ser las más ricas, como sucede en Cataluña y en el norte de España, en ese momento empieza a cambiar la percepción del indiano. Lo hace con una mentalidad empresarial absolutamente moderna. Conoce a Ford en Estados Unidos e introduce la producción industrial. Lo que Ford está haciendo en sus fábricas lo introduce él en la fabricación de azúcar, en un momento en que el azúcar es muy demandado en Europa. La máxima demanda se produce en la Primera Guerra Mundial, y entonces, justo antes de que se acabe, vende a una corporación norteamericana y se vuelve con todo el dinero. Tenía una mentalidad social muy avanzada y empieza a construir escuelas, hace 20 y tantas escuelas en su región, construye un hospital en Santander, para lo cual los médicos visitaron Estados Unidos, Alemania, Suiza, Francia, y trae lo mejor de cada hospital donde fueron. En su momento fue uno de los mejores hospitales del mundo. El indiano en particular creó el holding empresarial más importante de la economía catalana y española en general de finales del siglo XIX. Y entonces emigra y no solo vuelve rico, que vuelve rico de Cuba, sino que además, una vez está en Barcelona, acrecienta tanto su fortuna que acaba convirtiéndose en el hombre más rico de su generación en Cataluña. Por lo tanto, hombre de negocios, por lo tanto, hombre hecho a sí mismo. Es también, y por qué no decirlo, un esclavista, porque una parte de la capacidad de acumular el dinero en Santiago de Cuba tuvo que ver con su implicación en la compra y venta de personas esclavizadas y en la posesión y la propiedad y la explotación de ingenios azucareros y de cafetales. Y luego, por último, es una persona que quiso expresar de forma pública esa riqueza económica y hacerlo tanto en clave política como en clave simbólica. Estamos grabando en la que fue su residencia, el Palau Moja de Barcelona, que era un palacio construido a finales del siglo XVIII, y no es casual que él lo quiera comprar como un buen escaparate de su éxito y convierte también a su villa natal, a comillas, de la que él salió muy pobre, en un selecto lugar de veraneo, aloja al rey, en comillas ya es venerado, digamos, como un ídolo desde ese mismo momento. La esclavitud fue un hecho histórico miserable, que todos naturalmente no podemos admitir en modo alguno,
pero es lo que funcionaba. Sencillamente nosotros documentamos que eso es así y también documentamos que Barcelona, la Barcelona que conocemos, se debe al Marqués de Comillas. Mientras que en Estados Unidos, mientras que en Gran Bretaña, en Francia, en los Países Bajos, se han adoptado eso que llamamos políticas de memoria de la esclavitud, en España eso no ha sido así, y en Portugal tampoco. Son los dos únicos estados europeos vinculados a la esclavitud colonial y al comercio de esclavos que no han afrontado ese elemento de sus pasados. En los pocos momentos que ha aparecido algo parecido, yo creo que las emociones han primado sobre, no sé, sobre el análisis, y los elementos ideológicos se han puesto por encima de otro tipo de cuestiones.